Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes. Y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. La Iglesia recuerda hoy con gran alegría la fiesta del evangelista San Marcos. Fue discípulo del apóstol Pedro e intérprete del segundo evangelio que lleva precisamente su nombre. Este es el evangelio primero en escribirse, quizás entre los años 64 y 70. Juan Marcos, como se le conoce en el libro de los Hechos de los Apóstoles, fue un gran evangelizador. Sabemos que su madre se llamaba María. La primera vez que se hace mención de él se da en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, cuando se relata la salida milagrosa del apóstol Pedro de la cárcel por obra del ángel que le abre las puertas, y nos dice el texto de Hechos de los Apóstoles que se dirige a casa de María, madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde muchos hermanos se hallan congregados en oración. Quizás era un niño o un jovencito cuando Jesús fue condenado a muerte. Probablemente Jesús tuvo estrecha amistad con los padres de Juan Marcos, así como que escuchara en muchas ocasiones los discursos del Mesías. Uno de los primeros bautizados por Pedro, el apóstol, fue precisamente el evangelista Marcos. El Señor Jesús no quiso que los apóstoles escribieran sus pasos, ya que parece ser que lo que interesaba era fundamentalmente la predicación oral. Sin embargo, la memoria a veces nos falla, y alguien pensó en tener algunos apuntes de cuando San Pedro predicara acerca de la vida de Jesús, sus milagros, sus discursos. Era necesario que se recopilaran estos hechos, por lo que rogaron a Marcos que escribiera estas predicaciones. Pedro amaba mucho a este evangelista, tanto que lo llama en su carta en el capítulo 5, mi hijo Marcos. El evangelista cuya fiesta hoy celebramos escribe con fluidez, de una manera sencilla, en un estilo directo y sólido a la vez. Se sabe que acompañó a Bernabé y a San Pablo en su labor misionera. Según la tradición corroborada por Eusebio de Cesarea, fundó la iglesia de Alejandría en Egipto. Es allí precisamente donde será martirizado en el año 67 de la era cristiana. Sus reliquias serán trasladadas a la famosa y turística ciudad de Venecia en el siglo IX, donde actualmente se encuentran las reliquias alrededor de una preciosa basílica y en la más conocida plaza de San Marcos en la ciudad italiana. Pero ahora hablemos de las lecturas que la liturgia de este día nos presenta a propósito de la fiesta del evangelista. La primera lectura, tomada de San Pedro en el capítulo 5, versículos 5 y siguientes, nos invita el apóstol a tener los mismos sentimientos de humildad unos con otros, porque Dios resiste al corazón soberbio, pero al contrario, da su gracia a los humildes de corazón. En un segundo momento nos dice la carta del apóstol Pedro: descarguen solo en Jesús, en nuestro Señor y Salvador, todos sus agobios, que Él se interesa por ustedes. Qué palabras más consoladoras: descargar en Jesús todos los agobios y preocupaciones de nuestra vida. Finalmente, en un tercer momento, este capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pedro,
Nos recuerda la oración que hacemos muchos cristianos como oficio del final del día en la noche, llamada completas, cuando decimos y retomamos la frase del apóstol Pedro: sean sobrios, estén alerta, que su enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. Y es precisamente esta expresión, resistirle firmes en la fe, como la idea eje en el Evangelio que hoy nos presenta precisamente esta celebración de San Marcos, cuando nos dice: vayan al mundo entero y proclamen al Evangelio a todas las criaturas. Luego nos dice: el que crea y se bautice se salvará. Coloca como condición fundamental para la salvación el creer en Jesús. Sin la fe es muy difícil que nosotros seamos salvos, justificados por Dios en Jesucristo. Para que no quede dudas, hace una nueva afirmación: el que se resista a creer será condenado. Hoy nuestro mundo, con dolor lo decimos, a veces tiene resistencia a aceptar y acoger a Jesús como Salvador de los hombres. Es una verdad de apuño que cierto discurso muy racionalista, muy secularizado, muy imbuido del materialismo que nos rodea, tiene serias dificultades para abrirse a una experiencia más profunda de trascendencia y recibir a Jesús como Señor de nuestras vidas, como Salvador de nuestras almas. El que se resista a creer será condenado. Luego, en otro momento, este Evangelio de San Marcos nos invita a reconocer que si hay fe, y dice así: a los que crean, a los que tienen fe, les acompañarán estos signos. Señala 4 signos concretos del evangelizador que tiene su confianza y su vida puesta en manos de Jesús. El primer signo que señala: expulsarán demonios en nombre de Jesús. El poder de liberar, el poder de exorcizar, acompaña a todo evangelizador que se confía con fe al poder de Jesús. Un segundo signo claramente: hablarán nuevas lenguas. La famosa glosolalia, que algunos lo ven como un don carismático, en el fondo no es solamente exclusivo de la época y del tiempo de Pentecostés. Hoy también nosotros podemos disfrutar y de alguna manera recibir para beneficio de la comunidad de este don de las nuevas lenguas. Algunos autores afirman que esas nuevas lenguas son fundamentalmente el lenguaje universal del Evangelio, que es el lenguaje del amor, un lenguaje que en India, en España, en Australia o en Colombia, todos vamos a comprender, porque no se trata del continente o de la raza, se trata simplemente de hablar el lenguaje universal del corazón, que es el amor. Claramente los evangelios nos señalan que el don del Espíritu Santo y la vida nueva que Jesús nos da no es simplemente un don para guardarlo de manera egoísta y cómoda. No, el don del Espíritu Santo, la vida nueva que Jesús nos comunica, es para anunciarla, proclamarla, irradiarla a todas las personas que encontremos a nuestro alrededor. El Evangelio está lejos de ser un fenómeno o un acontecimiento privado. Jesús siempre predicó, habló y sanó en lugares públicos a todas las personas. Hoy no entendemos por qué cierto pensamiento secular quisiera reducir la religión y la fe a la esfera íntima, privada y, si se quiere, oculta de la vida personal de los hombres. No, la fe es pública. La fe está llamada a irradiarse. La buena noticia de una vida distinta, de una vida con más luz, con más paz, con más abundancia, está llamada a ser comunicada y entregada a otros. Jesús solo pide al grupo de los 11 y en ellos a todos nosotros que creamos,
que tengamos fe. Solamente por la fe, acogiendo el don del Espíritu Santo en nuestra vida, podremos ser instrumentos dóciles y fecundos en manos de Dios para hablar a nuestros hermanos. No puede ser más gráfica la enseñanza que nos presenta hoy el Evangelio cuando habla de cómo los discípulos, a partir de anunciar el mensaje del Evangelio, expulsan demonios en nombre de Jesús, hablan lenguas nuevas, cogen serpientes en sus manos y aun bebiendo su veneno mortal no les hace daño, imponen las manos a los enfermos y quedan sanos. Y es que el Evangelio ratificará al final del texto que el Señor, cuando somos sus discípulos, ratifica la acción del Espíritu en nosotros a partir de las obras y, si se quiere, de los prodigios que no solamente los apóstoles hace 20 siglos, sino tú y yo hoy en el siglo XXI podemos realizar. Se trata de que creas. ¿Cuántas obras has dejado de realizar en tu vida por miedo? Un miedo que al final resulta estéril, un miedo que te paraliza para muchas buenas acciones, un miedo que te impide salir de tu zona de confort o de comodidad. No, estás llamado en primer lugar entre los tuyos, con tu familia, por la oración, por el testimonio y buen ejemplo de tu vida, y finalmente, solo finalmente, con tus palabras, habla a los tuyos, habla de lo que el amor de Dios ha hecho en tu vida. Luego habla en tu ambiente laboral y de amigos, de vida social. Vence falsos respetos humanos. Puedes hablar de deportes, puedes hablar de política, puedes hablar del clima, pero a veces cuando hablas de Dios te miran extraño. Vence falsos respetos humanos. Habla con amor de Jesús. Habla oportuna e inoportunamente. Habla con el fuego del Espíritu Santo y tienes que estar convencido de que si lo haces en nombre del Señor, por más que encuentres un corazón endurecido o aparentemente incrédulo, por tu oración, por tu testimonio de vida luminoso y luego por tus palabras afectuosas y pacientes, lograrás prodigios en la vida de los demás. En verdad que en el mundo estamos y expuestos al mundo permanecemos, pero si en verdad nos apoyamos en Jesús, seremos protegidos de toda maledicencia y de todo mal de criatura alguna. Finalmente el Evangelio señalará un cuarto signo. Los que crean en Jesús, evangelicen en su nombre, podrán imponer las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Descubrimos el don de sanación, de curación. Resumiendo, encontramos que este envío misionero por el mundo que hace Jesús al grupo de los 12, al grupo de los 72 y ahora a nosotros, solo se da si verdaderamente ponemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Encontraremos esos signos claros: exorcizar, liberar del mal claramente, hablar nuevas lenguas, nuevas formas de acercamiento a los hombres, de alguna manera nuevas comprensiones de lo que es la cultura moderna. Lo tercero, protegidos de toda maldad. Y lo cuarto, el poder de sanación sobre el misterio del dolor y la enfermedad. Qué hermoso es el Evangelio, pero qué hermoso es más todavía el Espíritu del resucitado. Si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a una montaña que se trasladara y ella lo haría. La fe realiza imposibles. La fe, si es asumida desde el fondo del corazón, es capaz de transformar profundamente la vida. Hoy, al evangelista Marcos, discípulo del apóstol Pedro, le pedimos que interceda por nosotros en su fiesta litúrgica para que fortalezca nuestra fe en el anuncio misionero, sabiendo que no estamos solos, que no hay motivo para el miedo ni la cobardía, que anunciamos a Jesús confiados en Él y sabiendo que la obra es de Dios y no de nosotros. Amén.
sé que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Gracias por quedarte en un pedazo de pan y por darnos siempre tu misericordia. Señor, tú me enseñas a vivir, con tu poder sentir lo grande de tu amor. Estás en mi corazón, eres tan grande mi Dios, me siento tan feliz. Tu misericordia me acompaña, me da fuerzas, me da vida, porque es tan grande lo que siento en mi corazón, es tu amor inmenso, tu misericordia, porque eres tan grande y nos guías por tu gran amor, tu misericordia, eres el Rey de la gloria por siempre, Señor. Señor, yo creo en ti y en tu fidelidad, siempre te voy a adorar. Tu misericordia me acompaña, me da fuerzas, me da vida, porque es tan grande lo que siento en mi corazón, es tu amor inmenso, tu misericordia, porque eres tan grande y nos guías por tu gran amor, tu misericordia, eres el Rey de la gloria por siempre, Señor. Creo en ti y en tu fidelidad, siempre te voy a adorar. Tu misericordia me acompaña, me da fuerzas, me da vida, porque es tan grande lo que siento en mi corazón, es tu amor inmenso, tu misericordia, porque eres tan grande y nos guías por tu gran amor, tu misericordia, eres el Rey de la gloria por siempre, Señor. Creo en ti y en tu fidelidad, siempre te voy a adorar. Tu misericordia me acompaña, me da fuerzas, me da vida, porque es tan grande lo que siento en mi corazón, es tu amor inmenso, tu misericordia, porque eres tan grande y nos guías por tu gran amor, tu misericordia, eres el Rey de la gloria por siempre.
creo en ti y en tu fidelidad. Siempre te voy a adorar, Jesús. Confío en ti, en el amor que nos das. Eres mi luz y verdad. Tu misericordia me acompaña, me da fuerzas, me da vida. Porque es tan grande lo que siento en mi corazón. Es tu amor inmenso, tu misericordia. Porque eres tan grande y nos guías por tu gran amor, tu misericordia. Eres el Rey de la gloria, confío en ti. Confío en ti, Señor, mi Jesús, confío en ti. Y alguien pensó en tener algunos apuntes de cuando San Pedro predicara acerca de la vida de Jesús, sus milagros, sus discursos. Era necesario que se recopilaran estos hechos, por lo que rogaron a Marcos que escribiera estas predicaciones. Pedro amaba mucho a este evangelista, tanto que lo llama en su carta en el capítulo 5, mi hijo Marcos. El evangelista cuya fiesta hoy celebramos escribe con fluidez, de una manera sencilla, en un estilo directo y sólido a la vez. Se sabe que acompañó a Bernabé y a San Pablo en su labor misionera. Según la tradición corroborada por Eusebio de Cesarea, fundó la iglesia de Alejandría en Egipto. Es allí precisamente donde será martirizado en el año 67 de la era cristiana. Sus reliquias serán trasladadas a la famosa y turística ciudad de Venecia en el siglo IX, donde actualmente se encuentran las reliquias alrededor de una preciosa basílica y en la más conocida plaza de San Marcos en la ciudad italiana. Pero ahora hablemos de las lecturas que la liturgia de este día nos presenta a propósito de la fiesta del evangelista. La primera lectura tomada de San Pedro en el capítulo 5, versículos 5 y siguientes, nos invita el apóstol a tener los mismos sentimientos de humildad unos con otros, porque Dios resiste al corazón soberbio, pero al contrario, da su gracia a los humildes de corazón. En un segundo momento nos dice la carta del apóstol Pedro: descarguen solo en Jesús, en nuestro Señor y Salvador, todos sus agobios, que Él se interesa por ustedes. Qué palabras más consoladoras: descargar en Jesús todos los agobios y preocupaciones de nuestra vida. Finalmente, en un tercer momento, este capítulo 5 de la carta, la primera carta del apóstol Pedro, nos recuerda la oración que hacemos muchos cristianos como oficio del final del día en la noche, llamada completas, cuando decimos y retomamos la frase del apóstol Pedro: sean sobrios, estén alerta, que su enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. Y es precisamente esta expresión, resistirle firmes en la fe, como la idea eje en el Evangelio que hoy nos presenta precisamente esta celebración de San Marcos, cuando nos dice: vayan al mundo entero y proclamen al Evangelio a todas las criaturas. Luego nos dice: el que crea y se bautice se salvará. El don del Espíritu Santo, la vida nueva que Jesús nos comunica, es para anunciarla, proclamarla, irradiarla a todas las personas que encontremos a nuestro alrededor. El Evangelio está lejos de ser un fenómeno o un acontecimiento privado. Jesús siempre predicó, habló y sanó en lugares públicos a todas las personas. Hoy no entendemos por qué cierto pensamiento secular
quisiera reducir la religión y la fe a la esfera íntima, privada y, si se quiere, oculta de la vida personal de los hombres. No, la fe es pública. La fe está llamada a irradiarse. La buena noticia de una vida distinta, de una vida con más luz, con más paz, con más abundancia, está llamada a ser comunicada y entregada a otros. Jesús solo pide al grupo de los 11 y en ellos a todos nosotros que creamos, que tengamos fe. Solamente por la fe, acogiendo el don del Espíritu Santo en nuestra vida, podremos ser instrumentos dóciles y fecundos en manos de Dios para hablar a nuestros hermanos. No puede ser más gráfica la enseñanza que nos presenta hoy el Evangelio cuando habla de cómo los discípulos, a partir de anunciar el mensaje del Evangelio, expulsan demonios en nombre de Jesús, hablan lenguas nuevas, cogen serpientes en sus manos y aún bebiendo su veneno mortal no les hace daño, imponen las manos a los enfermos y quedan sanos. Y es que el Evangelio ratificará al final del texto que el Señor, cuando somos sus discípulos, ratifica la acción del Espíritu en nosotros a partir de las obras y, si se quiere, de los prodigios que no solamente los apóstoles hace 20 siglos, sino tú y yo hoy en el siglo XXI podemos realizar. Se trata de que creas. ¿Cuántas obras has dejado de realizar en tu vida por miedo? Un miedo que al final resulta estéril, un miedo que te paraliza para muchas buenas acciones, un miedo que te impide salir de tu zona de confort o de comodidad. No, estás llamado en primer lugar entre los tuyos, con tu familia, por la oración, por el testimonio y buen ejemplo de tu vida, y finalmente, solo finalmente, con tus palabras, habla a los tuyos, habla de lo que el amor de Dios ha hecho en tu vida. Luego habla en tu ambiente laboral y de amigos, de vida social. Coloca como condición fundamental para la salvación el creer en Jesús. Sin la fe es muy difícil que nosotros seamos salvos, justificados por Dios en Jesucristo. Para que no quede dudas, hace una nueva afirmación: el que se resista a creer será condenado. Hoy nuestro mundo, con dolor lo decimos, a veces tiene resistencia a aceptar y acoger a Jesús como Salvador de los hombres. Es una verdad de apuño que cierto discurso muy racionalista, muy secularizado, muy imbuido del materialismo que nos rodea, tiene serias dificultades para abrirse una experiencia más profunda de trascendencia y recibir a Jesús como Señor de nuestras vidas, como Salvador de nuestras almas. El que se resista a creer será condenado. Luego, en otro momento, este Evangelio de San Marcos nos invita a reconocer que si hay fe, y dice así: a los que crean, a los que tienen fe, les acompañarán estos signos. Señala 4 signos concretos del evangelizador que tiene su confianza y su vida puesta en manos de Jesús. El primer signo que señala: expulsarán demonios en nombre de Jesús. El poder de liberar, el poder de exorcizar, acompaña a todo evangelizador que se confía con fe al poder de Jesús. Un segundo signo claramente: hablarán nuevas lenguas. La famosa glosolalia, que algunos lo ven como un don carismático, en el fondo no es solamente exclusivo de la época y del tiempo de Pentecostés. Hoy también nosotros podemos disfrutar y de alguna manera recibir para beneficio de la comunidad de este don de las nuevas lenguas. Algunos autores afirman que esas nuevas lenguas son fundamentalmente el lenguaje universal del Evangelio, que es el lenguaje del amor, un lenguaje que en India,
en España, en Australia o en Colombia, todos vamos a comprender, porque no se trata del continente o de la raza, se trata simplemente de hablar el lenguaje universal del corazón, que es el amor. Claramente los evangelios nos señalan que el don del Espíritu Santo y la vida nueva que Jesús nos da no es simplemente un don para guardarlo de manera egoísta y cómoda, no. Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes. Y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. La Iglesia recuerda hoy con gran alegría la fiesta del evangelista San Marcos. Fue discípulo del apóstol Pedro e intérprete del segundo evangelio que lleva precisamente su nombre. Este es el evangelio primero en escribirse, quizás entre los años 64 y 70. Juan Marcos, como se le conoce en el libro de los Hechos de los Apóstoles, fue un gran evangelizador. Sabemos que su madre se llamaba María. La primera vez que se hace mención de él se da en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, cuando se relata la salida milagrosa del apóstol Pedro de la cárcel por obra del ángel que le abre las puertas, y nos dice el texto de Hechos de los Apóstoles que se dirige a casa de María, madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde muchos hermanos se hallan congregados en oración. Quizás era un niño o un jovencito cuando Jesús fue condenado a muerte. Probablemente Jesús tuvo estrecha amistad con los padres de Juan Marcos, así como que escuchara en muchas ocasiones los discursos del Mesías. Uno de los primeros bautizados por Pedro, el apóstol, fue precisamente el evangelista Marcos. El Señor Jesús no quiso que los apóstoles escribieran sus pasos, ya que parece ser que lo que interesaba era fundamentalmente la predicación oral. Sin embargo, la memoria a veces nos falla. Vence falsos respetos humanos. Puedes hablar de deportes, puedes hablar de política, puedes hablar del clima, pero a veces cuando hablas de Dios te miran extraño. Vence falsos respetos humanos. Habla con amor de Jesús. Habla oportuna e inoportunamente. Habla con el fuego del Espíritu Santo y tienes que estar convencido de que si lo haces en nombre del Señor, por más que encuentres un corazón endurecido o aparentemente incrédulo, por tu oración, por tu testimonio de vida luminoso y luego por tus palabras afectuosas y pacientes, lograrás prodigios en la vida de los demás. En verdad que en el mundo estamos y expuestos al mundo permanecemos, pero si en verdad nos apoyamos en Jesús, seremos protegidos de toda maledicencia y de todo mal de criatura alguna. Finalmente el Evangelio señalará un cuarto signo. Los que crean en Jesús, evangelicen en su nombre, podrán imponer las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Descubrimos el don de sanación, de curación. Resumiendo, encontramos
que este envío misionero por el mundo que hace Jesús al grupo de los 12, al grupo de los 72 y ahora nosotros, solo se da si verdaderamente ponemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Encontraremos esos signos claros: exorcizar, liberar del mal claramente, hablar nuevas lenguas, nuevas formas de acercamiento a los hombres, de alguna manera nuevas comprensiones de lo que es la cultura moderna. Lo tercero, protegidos de toda maldad. Y lo cuarto, el poder de sanación sobre el misterio del dolor y la enfermedad. Qué hermoso es el Evangelio, pero qué hermoso es más todavía el Espíritu del resucitado. Si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a una montaña que se trasladara y ella lo haría. La fe realiza imposibles. La fe, si es asumida desde el fondo del corazón, es capaz de transformar profundamente la vida. Hoy, al evangelista Marcos, discípulo del apóstol Pedro, le pedimos que interceda por nosotros en su fiesta litúrgica para que fortalezca nuestra fe en el anuncio misionero, sabiendo que no estamos solos, que no hay motivo para el miedo ni la cobardía, que anunciamos a Jesús confiados en Él y sabiendo que la obra es de Dios y no de nosotros. Amén.